Esther. Bendiciones, amigos, familia de Alimento Satisfactorio. Estamos aquí nuevamente, otro video más y mi amor. Pues Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí trayéndoles otro episodio. Yo creo que va a ser de bendición. Yo creo que todo lo que compartimos y también todo lo que estamos ahí al pendientes de que vivimos en esa atmósfera, en esa área, en ese, otra palabra, alrededor de siempre de consejo, de leer la Biblia, ver todo lo que te edifica. Creo que pues siempre Dios nos habla a través de cada lo que esté involucrado en Dios. Videos, música, entre tantas cosas que podemos hoy en día disfrutar a nuestro alrededor. Sí, así es. Y hoy traemos un tema muy, muy interesante que al trazar este tema yo pensaba y decía, hay muchos consejos que podemos recibir de parte de este tema porque son experiencias. Y vemos que en la Biblia también nos comparten esas historias como del rey David, todo su trayecto de su vida, aún incluso sus fracasos, sus errores, porque hay algo que aprender. Entonces, al yo pensar y meditar en esto, yo dije, hay algo aquí para aquellos que se puedan relacionar también en estos momentos, porque yo no sé si tú has recibido estas preguntas, pero yo sí las he recibido de que a veces me preguntan, es que no sé si tú me vayas a entender. Cuando quieren un consejo, dice, te voy a compartir lo que estoy sintiendo, pero es que no sé si tú me vayas a entender. Y yo siempre les digo, y si yo no te llegara a entender, pero siempre quiero tener un consejo bíblico, un consejo sano, un consejo que te vaya a ayudar y no siempre basarme a mi propia opinión. Entonces, el tema que vamos a traer con ustedes el día de hoy es lejos de casa, pero con Dios. Y este tema surgió como una entrevista. Aquí a mi esposo, vamos a entrevistar a mi esposo, lejos de casa, pero con Dios. Es algo, yo creo que puede haber en un tema muy con sentimientos encontrados. Porque yo meditaba ayer que me habías mencionado, fue ayer, ¿no? Que me habías mencionado un poco de esto. Vino a mi mente muchas cosas con las cuales yo puedo relacionarlo. Como tú decías ahorita, todos los antepasados, héroes que la Biblia cuenta o la Biblia marca. Y se me venía esto, la historia de José. Él estuvo lejos de sus, para introducir un poco al tema o hacer que rime esto con el tema, lejos de casa pero con Dios. Fíjate que yo meditaba mucho en la vida de José, de que después él haberse crecido con su papá, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? La historia de que José era un buen hijo, porque él se había ganado una túnica hecho por su padre. Y pues a él probablemente por su edad, a él no mandaban a que cuidaba el rebaño. A comparación de sus hermanos por más edad, pues ya los mandaba al trabajo más difícil, pero a él lo cuidaba por la edad que él tenía. Llega ese momento donde Dios comienza a trabajar, porque en la vida de uno siempre Dios trabaja en cada etapa. Sí. Entonces comienza Dios a trabajar, va y sus hermanos lo venden. Y por medio de ese trato que hicieron, llega allá como esclavo.
A tierras lejanas. Tierras lejanas, y allá Dios comienza a hacer su propósito, a trabajar con él. Y vemos al final en que se convirtió José, faraón gobernador de Egipto. Entonces, un proceso que a veces nosotros pensamos que es por pura casualidad, pero cada proceso en nuestras vidas o cuando estemos, ¿verdad? Incluso fuera de Dios y también en los caminos de Dios, todo lo que atravesamos es por un propósito. Vamos a leer Salmo 119:9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y la primera pregunta que tengo aquí, mi amor, es, hablamos de, vamos a retroceder un poquito. ¿Por qué lejos de casa? Porque hubo un momento en tu vida en donde tú decidiste o tomaste esa decisión de aventurar a tierras lejanas y te tuviste que apartar de tu casa. Entonces, por eso es lejos de casa, pero con Dios, porque sabemos un poquito de nuestros primeros videos que compartimos, por aquellos que no saben, que tú creciste en casa, en cuna cristiana, ya tus papás conociendo, sirviendo. Entonces, por eso es lejos de casa, pero con Dios. Entonces, tú tomas esta decisión en una etapa muy joven en tu vida, de los 14, 15 años, de ir a tierras lejanas y a viajar para emprender un camino nuevo. Entonces, en esa decisión me imagino que fue algo que tú querías hacer, ¿no? Era de que no es que te estaban mandando, sino que tú tomaste esa decisión y tus papás como la aceptaron, aunque había un dolor en su corazón de ellos de dejarte ir. Pero aquí viene la pregunta: ¿cuáles fueron esas instrucciones que tus padres te dieron antes de salir de casa? Sabiendo que tú ibas a ya no estar bajo como no protección, pero su supervisión, que ellos te habían instruido en el camino, pero ahora iba a ser diferente. Y entonces esas me imagino que las instrucciones ahora eran diferentes. Es una buena pregunta. Pensando en esa pregunta, hay nosotros normalmente, pues cuando uno está con los papás, uno está bajo esa autoridad, uno está bajo ese cuidado. Yo lo puedo sentir así, bajo esa protección de tus padres, porque yo pude sentir ese cambio, llegar hasta el momento donde te alejas de ellos y tú te sientes, ahora sí tengo que volar yo por mi propia cuenta. Entonces es algo que tú, es el momento donde tú pones a practicar o a vivir todo lo que tú aprendiste, o sea, lo que se te encomendó, lo que se te dijo, porque llega el momento donde tú sientes eso, sientes que, y pues yo cuando estaba con mis padres, yo no me preocupaba por comprarme ropa, no me preocupaba si había dinero o no había dinero, si había comida o no había comida. Entonces cuando yo me vengo a Estados Unidos, comienzo ya después de pasar una semana, un mes, ya a preguntarme de que yo necesitaba esa cobertura. Yo necesitaba a mis papás. Por ejemplo, decía, y ahora ¿cómo voy a comprar mi ropa? Incluso hasta eso, ¿cómo voy a poder comprar mi ropa?
o cómo voy a trabajar mi dinero, o vienen muchas cosas que a veces te, te hacen pensar en ese momento. Y ahí donde tú te das cuenta de que hay una cobertura bien grande cuando estás con tus papás, Ujú. porque ellos tienen el cuidado en lo más mínimo de uno. Entonces, volviendo a la pregunta, lo que ellos siempre, creo me encomendaron es de que pues que yo siga en ese camino donde ellos me Instru- instruyeron. Instruyeron. Ujú. Entonces, eh, yo cuando vengo para Estados Unidos, yo vengo con un propósito yo recuerdo que pues cuando estaba en México con mi papá, yo tocaba la guitarra con mi papá. Ujú. Entonces, una de las cosas es venir aquí y pues comprar un equipo de sonido, y tenía en mi mente comprar guitarras, equipo de sonido. Eso es lo que yo decía, en eso yo me Pensabas. pensaba. Ujú. Aparte, obvio, de que tratar de guardar para tu futuro, que yo creo que es algo que todo joven aspira a eso, desea eso. Ujú. Pero entonces, eso era mi propósito, y no de estar aquí mucho tiempo. Ujú. Y, y pues siempre yo recuerdo que las palabras que ellos decían es de que al ver a tantos jóvenes que incluso que estaban en la iglesia, criados de igual manera con una cristiana, venían y a veces regresaban al lugar. Entonces ya con arete en los oídos, sus pantalones Ya como de de moda. moda, Ujú. ya, o sea, perdidos en otras palabras, Ujú. fuera de lo que se les había enseñado. Okay. Entonces yo creo que eso siempre me recordaban, y de siempre, de que ellos cuando te tienen enfrente, te tienen ese cuidado, te dicen estás haciendo mal esto, te corrigen en las áreas que ellos ven mal. Ujú. Y dice, pero va a llegar cuando tú te vayas a trabajar, nosotros ya no vamos a poder hacer nada. Ujú. Entonces, este, ahí es donde ya tú tienes que practicar lo que se te ha enseñado, Ujú. de que tienes que cuidar tu vida espiritual, tu forma siempre de ser. Ujú. Entonces, yo creo que eso siempre ha sido el deseo de ellos, que nosotros vivamos como hijos de Dios, Mm. que siempre, que en todo tiempo seamos hijos de Dios, que seamos cristianos, que vivamos como cristianos. Ujú. Entonces es lo que más te encomiendan, de que, ok, sé hijo de Dios. Okay. Entonces eso fue una de las encomiendas, o de lo que siempre te estuvieron ahí. Y ahí usaban, ¿no?, ejemplo de otros jóvenes que se iban y cómo regresaban. Y dice, eso no, tú eres hijo de cristiano y tienes que vivir como hijo de cristiano. Entonces eso siempre este, me lo marcaron, Nos me recalcaron. lo recalcaron, y me lo Ujú. dejaron bien, Claro. bien claro. Okay. Entonces ya tomas esa decisión, llega ese día, tienes esas instrucciones y entonces ya vienes a Estados Unidos con tu hermana, pasan los meses y sigues en ese propósito, ¿no? Me imagino que ese tiempo todavía, pues siguiendo las instrucciones, buscando a Dios, este, tratando de guardar esas enseñanzas que te dieron. La segunda pregunta es, ¿qué fue lo que te llevó a alejarte de Dios? ¿En qué punto en tu vida empezaste a alejarte de las enseñanzas que te dijeron, de esos consejos? ¿En qué punto y en qué momento? Ok.
después de que vengo a Estados Unidos para poder responderte, eh, yo vengo y yo me alejé de Dios. Ujú, Entonces, me alejé de Dios, como tú decías de eh, antes, que vengo a Estados Unidos y pues comienzo a ir a la iglesia, porque eso es lo que hacía mi hermana, ir a la iglesia como los viernes y domingos. ujú, Entonces, hasta cierto punto, porque tú sigues las instrucciones o te adaptas a lo que la otra persona está haciendo o está viviendo. ujú, Entonces, en ese tiempo mi hermana, pues, yo recuerdo que le encargaban mucho mi persona. ujú, Entonces le decían, mira a tu hermano y X cosa. Y entonces, pues íbamos a la iglesia. Digamos que pues estaba recién llegado y pues no conocía yo el ambiente. ujú. Entonces estaba limitado en ciertas áreas, a la iglesia, al trabajo Y a y casa. en casa. Salía a pasear o X cosa, pero o sea, de una manera sana no puedo, no, digamos que seguía en esa atmósfera, en ese ambiente. Ujú, Entonces, llega el tiempo donde tú comienzas a conocer el lugar, a adaptarte. ujú, Y lo que hizo que yo me fuera desviando poco a poco es por haber comprado un carro. ujú, Entonces me compro un carro y ya teniendo uno carro, yo acuerdo que estaba otro primo mío acá también. Entonces compramos carro y luego de ahí pues ya nos inquietábamos entre los dos o vamos a tal parte. ujú, Entonces nos íbamos. Hasta ahí todo estaba bien. Pero ya cuando por ciertos motivos a veces te tienes que separar porque te moviste de trabajo, X cosa. Entonces me vengo yo a quedar nada más con mi hermana. Entonces ya llega el tiempo donde cambio de trabajo y tú sabes que eh, vas conociendo personas nuevas, vas ujú, conociendo personas diferentes y vas encajando ahí con esas personas, haciendo amistad. ujú, Y ahí es donde yo me fui alejando por las amistades de que, mira, después del trabajo vamos a ir a tal parte, ¿quieres ir? Y pues a veces tú sabes que yo estoy solo acá, mi hermana estaba trabajando, entonces yo tenía ya el control de mi tiempo, ujú, digamos que yo ya tenía el control de mi vida, ujú. o sea, yo salía y entraba a la hora que yo quería, entonces ya yo tomaba Tomabas decisiones por tu propia por mi voluntad. propia voluntad. Entonces, pues iba con él y me daban la dirección y pues yo llegaba y este hasta llegar al punto donde pues ya comienzo ya a practicar lo que ellos practican. Por Ujú, ejemplo, ya empezar a entrar tarde a la casa, ujú, empezar a pronunciar palabras malas, ujú. ya comenzar a entrar en ese ambiente. Ok. Entonces, pero eso fue lo que a mí me apartó, digamos, ya de Dios y las amistades. Ujú, Las amistades que poco a poco me fui metiendo con ellos, o sea, ya salíamos, íbamos para allá y para acá. Me sentía a gusto estar con ellos, me sentía bien estar con ellos, aunque yo sabía que ellos no iban a la iglesia, no conocían de Dios y X cosa. Este, mm, pero me gustaba la compañía de ellos. yo me imagino que era por lo mismo de que pues estabas solo, necesitabas amigos o siempre cerrar ese vacío de que estoy solo, no tengo a nadie y pues con tu hermana trabajando, llegar a casa y estar solo, mejor me voy con compañías. Y ese es algo que me imagino que muchos jóvenes se han de decir, pero es que son amigos, no tiene nada malo.
Pero aquí está un consejo muy importante para que aquel joven o jovencita, de que sí las amistades importan, sí las amistades influyen en tu vida, aunque uno diga por muy este bueno que se mire por fuera, siempre hay algo adentro que nos influye de ellos, ya sea en la forma en la que hablan, en la forma en la que visten, en la forma en la que se comportan alrededor. Y viene el versículo de Primera de Corintios 15:33 que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Es de que con tantito que uno tenga una mala conversación con una persona, eso ya te empieza a corromper, empieza a destruir, a echar a perder esas costumbres buenas que uno tiene, esos buenos modales, esas buenas educación y esa buena forma de hablar, porque aún en nuestra forma de hablar, como decías, uno tiene que demostrar que es hijo de Dios, uno tiene que hacer una diferencia. Entonces sí importan nuestras amistades, sí importa qué tanto ellos influyen en nuestra vida, porque incluso te pueden decir, le podemos decir: no, pero es que mis papás no me dejan. Pero ¿para qué les haces caso? Son tus papás y ya están anticuados. No, pero sí, y empiezan a llenar uno de esas malas conversaciones, y empieza uno a llegar a desobedecer, no nomás a nuestros padres, sino también a Dios. Y después de tu estar alrededor de esas malas amistades, y alejarte de Dios, porque ya no ibas a la iglesia, ya no compartías con tu hermana, ya cada quien por su lado, ya tú ibas y hacías lo que tú querías, y ella igual, pues, y me imagino que incluso el horario del trabajo de ustedes ya era diferente, no se miraban seguido, y si se miraban era un tiempo corto, y llega un momento en tu vida en donde tú reaccionas y dices: yo no tengo que estar aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Te reconciliaste con Dios, te reconcilias con Dios, ¿y cuánto te costó ese reconciliamiento? Bueno, volver a una vez más a tener esa relación con Dios no es nada fácil, porque tú te das cuenta, tú comienzas ya a ver hasta dónde has llegado cuando te comienzan a suceder cosas. Ujú, Por ejemplo, mi hermana muchas veces me decía: no te estés juntando con estos tipos de personas porque ellos andan en malos pasos. ujú, Ellos venden droga, entre tanta cosa. Y, y yo decía, pues, a ver, no le hacía caso a mi hermana. ujú, Entonces, eh, fue como yo tenía ya mi carro. Recuerdo que mis amigos me buscaban y ella me decía: no, vamos para tal parte, o ujú, vamos para tal parte. Llegué a estar hasta en los bailes. ujú, Eh, Recuerdo que en una ocasión llegué a andar incluso hasta moviendo, no es que yo la consumía o la vendía, pero a veces me usa, digamos, me tuve que ir este por amigos, y metiendo cosas ilegales en el carro. ujú, Eh, no lo llegué, digamos, a ver grave, ujú, porque a veces, porque es que son tus amigos, lo tienes que hacer. ujú, Entonces, hasta ese grado de que a veces tú no lo ves ahí, pero llega ese momento donde tú, eh, te comienzan a pasar cosas, y te das cuenta hasta dónde ya estás. Aunque quiero recalcar de que yo me alejé de Dios, en mi juventud. ujú, Aquí en Estados Unidos no es nada fácil,
por las malas influencias. O sea, yo estuve con mis amigos que se drogaban, tomaban, practicaban ciertas cosas de que, o sea, un joven perdido. Ujú. Entonces, yo recuerdo ver a mis amigos ahí borrachos desde las, ¿qué? 5 o 6 de la tarde hasta amanecer, Ujú. tirados y ahí, o sea, consumiendo drogas. Yo vi todo eso. Entonces, eh, yo creo que este, yo no llegué a caer hasta ese grado de, por ejemplo, De meterme adicción. adicciones. Ujú. No llegué a caer a ese grado. Siempre, aunque yo estaba, sé que lejos ya mis papás no me podían ver qué es lo que yo hacía, pero había aún siempre Temor. ese temor Ujú. de que se me dijo nunca hagas esto. Mm. Entonces, recuerdas eso y aunque tus amigos te dicen, Hazlo. incluso te maltratan y te discriminan o te dicen tanta cosa que no eres hombre, Ujú. entre tanta cosa, ¿por qué no haces esto y el otro y bla bla? Entonces, yo en eso pude mantenerme. Ujú. Entonces, de no caer en ninguna adicción. Incluso yo recuerdo que estaba en los bailes con mis amigos, X cosa, y ellos agarraban su pareja y empezaban a bailar. Y yo aquí quiero transmitir algo interesante, de Ujú. que yo trataba de hacer lo mismo y nunca pude. No encajabas. No es que no encajaba, sino que me temblaban los pies. Al yo ver a una persona, digo, pues esta la voy a sacar. Y no, sentía que algo me tomaba y los pies me temblaban y ya no pasaba nada. Entonces, Mm. yo quiero decirles a los padres que la oración tiene poder. Ujú. Yo sé que mis papás nunca dejaron de orar por mí. Nunca conozco a mis padres de que ellos siempre estuvieron en oración y siempre han sido personas de oración, porque yo fui partícipe de eso, que por las tardes no, me tomaban y íbamos al templo a orar arrodillados. Ujú. Entonces, yo creo que sus oraciones Dios las escuchaba, aunque yo no estaba con ellos, pero eso es lo que a mí más me tocaba cuando yo decía, yo trataba de salir de eso. Eso es lo que me tocaba, de que incluso llegué a tener otro primo que él me decía, mira cómo estás, tu papá ya predicando Ujú. enfrente y tú en esta situación. Entonces yo, yo comencé a buscar mis sueños desde un principio. Ujú. A mí siempre me ha gustado la música, siempre me había apasionado el piano. Entonces, eh, llega un tiempo donde yo me puse a pensar porque le empecé a faltar el respeto a mis papás, ya no les hablaba, les mentía, entre tantas cosas. Ujú. Y entonces yo pensé, recapacité porque yo traté de quitarme la vida, Ujú. porque a veces me sentía que no servía para nada, no podía superarme, no me salía bien las cosas. Entré en esa etapa que creo que toda la juventud pasa, de depresión, Ujú. de que no hay sentido por qué vivir en la vida. Entonces llego a caer a esa etapa, a ese tiempo, y ahí es donde Dios, creo, comenzó a trabajar una vez más en mi vida. Yo recuerdo que yo, estando con mis amigos, estaban haciendo una campaña al aire libre y el predicador estaba dando el mensaje del hijo pródigo. Ujú. Y yo recuerdo que dejé mis amigos ahí en el montón y me fui y me acerqué a escuchar. Ujú. Entonces, y estaba dando el mensaje del hijo pródigo. Y fue algo que yo sé que Dios ya había empezado a trabajar en mi vida. Entonces, eh, yo comienzo a tratar de acercarme una vez más a Dios. Y ahí es donde se te torna todo difícil porque estás acostumbrado a estar con tus amigos, te sientes bien ahí. Y, y sabes que tienes que cambiar tu vocabulario, ir a la iglesia, empezar a buscar de Dios, dejar todas las cosas que sabes que no están bien. Ujú. Entonces,
ahí es donde comienzo una vez más a batallar, batallar en acercarme a Dios, porque era llamativo lo que yo ya estaba practicando, yo estaba viviendo. Ujú. Pero una de las cosas que yo pude aprender, que cuando tú le pides a Dios que Él quite todo lo que te estorba para acercarte a Él, Dios te lo quita. Ujú. Y recuerdo que eh, empezó a quitarme muchas cosas, Dios. Entran a la casa, roban y solamente a mi cuarto se meten a robar todas las cosas. Y ya en el trabajo a veces yo practicaba cosas de que no tenía que practicar, como robarle a la compañía, entre otras cosas. Alterar precios o X cosa. Y llego una mañana al trabajo y me dice, tú ya no puedes hacer nada de eso aquí. Entonces me mueven de área y X cosa. Y y empezaron a pasar cosas extrañas. Pero Ujú. yo antes le había dicho a Dios, quita todo lo que no me permite acercarme hacia ti. Y lo único que me quedaba era dejar de juntarme con mis amigos, como lo que leímos ahorita, que las malas amistades corrompen Ujú. las buenas costumbres. O sea, ya estaba corrompido mi forma de ese joven cristiano. Ujú. Ya estaba corrompido. Ya. Entonces, eh, y recuerdo que lo que quedaba nada más era mis amigos, dejarme juntar con mis amigos. Ujú. Porque ellos me distraían. A veces era un viernes, yo trataba de ir a la iglesia y a veces me llamaba uno de ellos, ahí vamos a tal parte, y yo prefería ir, me prefería ir con ellos. Ujú. Entonces, lo que hace Dios es por medio de un accidente. Por medio de un accidente fue donde Dios me dijo, ok, hasta aquí llegaste. Mm. Entonces, eso fue donde yo entendí de que Dios ya me estaba sacando completamente de eso y usó ese medio un accidente que lo provocaron mis amigos. Ujú. Por eso medio yo dije, no, ya, no más. Yo Ya sé está que, aquí. yo sé que Dios me está llamando, me está hablando. Y comencé a tener muchas otras cosas que gracias a Dios fui saliendo. Y hasta llegar al punto donde pues empecé a servirle a Dios, a acercarme a Dios. Y Dios comenzó a despertar o activar esos deseos una vez más en mí. Ujú. De la música, me compré un piano, empecé a involucrarme a aprender, hasta llegar al punto donde yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí a enfocarme en lo que a mí me gustaba, la Ujú. música, servirle a Dios por medio de la música. Eso fue algo de mi enfoque, lo cual me ayudó a salir. Porque yo recuerdo que salía del trabajo y en vez de irme con mis amigos, yo agarraba mi piano y me pasaba horas aprendiendo, escuchando, haciendo cosas. Cuando sentía ya pasaba el tiempo y eso fue lo que a mí me mantuvo en cierta área. Y pues comenzando a ir a la iglesia, a las células en ese tiempo, las actividades de la iglesia. Sí. Entonces, de esa manera, yo pude salir de eso. No fue fácil, fue difícil. Que, o sea, el enemigo no te quiere soltar donde ya te tiene, no te quiere, no quiere permitir que tú salgas de ahí. Pero orando, ayunando, leyendo la Biblia y practicando, yo pude salir de eso gracias a Dios y con la ayuda de Dios. Amén. Y es un pequeño testimonio, pero muy bonito porque si vemos y no queremos decir que exactamente como el hijo pródigo, pero fue esa parábola que te marcó a ti porque tú ya eras ese hijo en casa y te probaste y fuiste y disfrutaste, como quien dice, ese momento para ti era como de disfrutar, de que pasarla bien. Y llega el momento en donde llegas a recapacitar igual que el hijo pródigo, que él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Hasta los jornaleros comen más mejor, porque él llegó al punto donde también deseaba comer aún la comida de los cerdos. Y él dice, los jornaleros en la casa de mi papá comen más mejor.
mejor me voy a regresar y voy a ser un jornalero, porque ya hijo no siento que soy digno de ser. Y y entonces vemos que él regresa y él dice, él viene a casa y le dice a su papá, papá, contra ti y contra el cielo he pecado. Y entonces el papá lo recibe y hace una fiesta y, y lo más interesante y el versículo que meditaba de esto era el último que dice en Lucas 15:32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Porque en ese momento podemos decir que estabas muerto, por lo de cuando uno se aleja de Dios, viene a ser muerto, porque ya no está esa vida de Dios en ti, ya no está, sí está en lo espiritual, podemos decirlo, de que tú ya no estás en ese rebaño, ya no estás en esa protección, como mencionabas al principio, que cuando tú te vas de la casa de tus papás, ya no estabas bajo esa protección, ya no estabas bajo esa guianza, de que tú no te preocupabas por las cosas, porque ellos miraban y velaban por ti, ellos velaban por ti cuando estabas enfermo, ellos te cuidaban, se aseguraban que hubiera comida en la casa y de tu ropa ellos te lo escogían y tú tenías que vestir. Entonces cuando tú te alejas igualmente de Dios, o cuando nos alejamos de Dios, venimos a hacer lo mismo. Ya no está alguien que nos cuida, ya no está alguien que nos protege, ya no está ese cerco alrededor de nosotros, sino que ya estamos fuera de eso. Pero yo pienso y puedo verlo como el papá, de que siempre estaba pensando, ¿cómo estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no regresa? Una llamada, nomás eso es lo que quiero, escuchar su voz, que esté bien, que esté vivo, que nada importa, sino ahora que somos padres, yo puedo pensar y decir, incluso dolería y duele, como si nos duele a nosotros de padres cuando algo le pasa a nuestros hijos, cuanto más a Dios, que Él es nuestro Padre Celestial, y Él dice, ¿por qué está en esa vida cuando yo le puedo dar algo mejor? Le tenía todo preparado. Incluso uno como padre empieza a pensar en qué fallé, en dónde yo no hice las cosas bien. Y no quiero pensar que a lo mejor eso fueron los pensamientos de mis suegros, pero como padre uno dice, pero ¿por qué? ¿En dónde es que sucedió esto? O pudo haber llegado el pensamiento de que mejor no lo hubiéramos dejado irse lejos de casa, mejor estuviera bien aquí en casa, y si algo le hubiera pasado, hubiera sido una tragedia, yo creo que ellos quedarían con eso de que no lo hubiéramos dejado ir, hubiera estado aquí bien, y aunque sufriendo o batallando o en necesidad, pero aquí estaba bien. Pero gracias a Dios, en su infinita misericordia y su gracia, te reconcilias. Y eso es algo muy impactante, porque tú te aferras a Dios de una manera que hoy en día no se mira en los jóvenes, porque en eso todavía eras joven adulto, y lo que más me impacta a mí es de la forma en que tú decides buscar a Dios en ayuno, en oración, en leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis como 4 veces, y, ¿cómo se dice? Inundarte en esa presencia, dejar que Dios te llene de Él, de una manera muy bonita y muy personal, que ahora es un testimonio muy bonito, lleno de gracia,
porque podemos ver la misericordia de Dios y ese amor que Él dice, si me buscas, me hallaréis y si lo haces de corazón. Entonces tú abriste tu corazón y dijiste, Señor, aquí ya llegó, ya no quiero esa vida, ya no, yo quiero ahora estar en ti, pero no a mi manera, sino en plenitud tuya. Y eso es lo muy bonito y nuevamente es algo que lamentablemente ya casi no lo vemos en los jóvenes, de querer buscar a Dios de esa manera, con todo corazón y como si fuera ese mejor amigo. Ahora cambiaste tus amistades, que tú anhelabas esa amistad, esa compañía de ellos, que tú, me imagino que llegando a tu casa te bañabas, te cambiabas y te ibas con ellos a buscarlos. Ahora cambió, ahora era, voy a ir a casa porque voy a hablar con Dios. Voy a ir a casa porque voy a leer la palabra de Dios, o voy a ir a tocar mi piano que me compré. Y como decías, te perdías en el tiempo ahí con Dios. Y eso es lo que ahora vemos, que es un consejo para aquel joven que está en los caminos de Dios, de que en vez de perdernos en el tiempo de en vez de perdernos en otras cosas que no valen la pena, vale la pena perdernos en Dios, en buscarlo a Él de todo corazón, en esos talentos que Él nos ha dado, de ya sea cantar o escuchar música, hacer devocionales, que es algo que, por ejemplo, uno puede escribir, si les gusta escribir, si les gusta cantar, si les gusta tocar, si les gusta danzar, si les gusta tocar un instrumento, el piano, la guitarra, o leer esas palabras, perderse en ese tiempo, viene una recompensa muy grande que Dios usa para establecerte en un ministerio, en un llamado. Te abre esas puertas de sabiduría, te llena de Él, de su presencia. Amén, así es. Entonces, yo creo que el consejo aquí es, pueden ser muchos a los jóvenes que se guarden, que traten de involucrar a Dios, que traten de dejar todas las cosas que no son agradables ante Dios, y que si tú estás en los caminos de Dios, tu familia, tus papás van a la iglesia, estás en esa atmósfera, en ese ambiente, o a los padres decirles que involucren a sus hijos a servir, porque eso lo mantiene muchas veces a uno enfocado en algo, de que estás ahí haciendo eso te ayuda a permanecer y no alejarte. Entonces, por eso es bueno de que involucres a tus hijos en servirle a Dios en la casa, y a los padres que pues probablemente sus hijos les desobedecieron, hicieron las cosas a su manera o están haciendo las cosas a su manera, que sigan orando, que la oración tiene poder y Dios escucha. Tarde o temprano Dios escucha, y vas a ver a tu hijo, tu hija florecer en Dios. Yo creo que ahorita mis papás, mi familia, cuando ve estos podcasts, estos temas, yo no sé qué les pasa por la mente, que llegarán a pensar, o no sé, yo creo que se han de sentir pues felices de que nunca se imaginaron esto, de que un día íbamos a poder llegar a hacer esto, incluso más cosas. Entonces es fruto de su oración, de su enseñanza, de sus ejemplos y pues de sus oraciones. De sus oraciones que aún siguen, se siguen haciendo ahora no nomás sus hijos, sino que las esposas de sus hijos, los hijos de sus hijos, esas generaciones que vienen después de ellos, que ellos oran por cada uno para hasta ver cumplirse ese propósito de Dios. Yo me imagino que a ellos entregarse en los caminos de Dios,
o entregarse a Dios era de que Dios va a alcanzar toda mi casa y eso era en el futuro sus nueras, yernos, nietos, nietas y ser una familia llena de la presencia de Dios con propósito. Cada uno tiene un propósito diferente y esos propósitos, incluso los errores o los fracasos que uno hace en el camino empujan a uno más hacia ese propósito. ¿Por qué? Porque puede uno ahora hablar y alcanzar a esos jóvenes que están perdidos, que necesitan volver a casa y reconciliarse con Dios y saber que sus papás los aman, los quieren y que no desean nada malo para ellos sino lo bueno, pero no llega, y si estamos en ese momento de que estamos alejados de Dios, y incluso jóvenes, adultos, tú joven, tú adulto, que estás fuera de los caminos de Dios, pero fuiste creado en sus caminos, no estás tarde para regresar a Dios, porque dice, Él hará una fiesta, Él se regocijará al ver a su hijo caminando hacia su casa. Como podemos ver y hacer una ilustración de que un camino y viene de ahí una personita de lejos, así que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y uno afuera en el ¿cómo se dice? En el porch, como en el corredor, ¿quién será? Y haciéndole así, ¿quién será? ¿Quién será? Y cuando se va acercando, yo me imagino a ese padre del hijo pródigo que dijo, mi hijo, ya cuando le pudo ver hacer la cara, reconocer la cara, yo creo que él lo único que él me imagino que él se pasaba todos los días a ver cuándo ese hijo se iba a asomar, iba a caminar en ese camino hacia su casa. Amén. Todos los días, de decir, ¿cuándo es el día ese que va a caminar él hacia esta casa? ¿Cuándo lo voy a ver volver hacia esta casa? Y él le dice a su hijo que estaba ahí en casa, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios nos halla en el momento que Él escucha aún esas súplicas desde adentro de Señor, ayúdame, ya no puedo. Y Dios está ahí para nosotros, amigos, hermanos. Los queremos dejar con este testimonio, este pequeño consejo de que no estamos tardes para regresar a los caminos del Señor, y Dios está con sus brazos abiertos para recibirnos, y no estamos tarde. En el momento en el que estamos, puede parecerse que todo se acabó, que ya no hay solución, pero siempre hay una solución, y es pedirle a Dios que venga y nos rescate, y Él lo va a hacer, y Él nos va a limpiar de todo y nos va a levantar y va a hacer que volvamos a resplandecer como hijos de Él. Amén, así es. Entonces, esperamos que Dios les haya hablado y pues que sea de bendición para su vida este testimonio, un podcast más de Alimento Satisfactorio. Así que nos vemos hasta. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube como Alimento Satisfactorio Podcast. Comparta este video a aquel que le va a servir, Familiar, hijos, a familiar, un joven que usted conozca que está perdido en los caminos del Señor, que este mensaje los llene de esa esperanza de volver a los caminos del Señor. Y comparta nuestros videos en Facebook, Elroy Adoración y Abdiel y Kimberly Santizo. Y si tiene alguna petición, si quiere dejarla, ahí lo puede dejar en los comentarios, los estamos leyendo. Bendiciones, bendiciones, familia. nos vemos hasta otro próximo video.